Roma no solo se construyó con piedra, derecho y caminos, también con promesas, miedos y la sensación de que el mundo invisible podía inclinar la balanza. Imagina al amanecer. El tabernero abre, un litigante repasa su alegato. Un joven se lleva la mano al pecho porque alguien dejó de mirarlo con la misma luz. En esa ciudad, llena de mármoles y reglas, corre una corriente subterránea tan práctica como secreta, la de quienes escriben en plomo para pedir ayuda a quienes viven debajo. La palabra defixio viene de defigere, clavar, fijar, sujetar. Fijar el destino del otro. No es una metáfora poética, es literal. Se toma una lámina de plomo maleable, se marca el nombre del objetivo. A veces el suyo y el de su madre para no confundir al Dios. Se redacta el pedido en forma de orden, se añade un repertorio de signos y letras invertidas para que el texto se quede atravesado entre mundos. Luego se dobla, se perfora con un clavo y ese objeto, ahora cargado de intención, se arroja donde los dioses infernales escuchan, pozos, tumbas, fuentes. Pensemos en el artesano que perdió clientes porque su competidor le copia diseños. La ley puede tardar, el desquite callejero es peligroso, el plomo es inmediato y silencioso. Toma un estilete y graba, ato las manos de fulano, le ato la lengua, que su taller se quede mudo, que sus manos tiemblen cuando intente trabajar. El verbo atar se repite como un martilleo rítmico, una cuerda que se enrolla sobre el cuerpo de un ausente. A veces incluye voces mágicas, secuencias de sílabas sin sentido para nosotros, pero pensadas como un idioma que el inframundo reconoce. O invoca a Némesis para equilibrar la balanza, a Hécate para transitar los cruces de la noche, a los manes para que lleven el recado entre sombras. No todas las deficciones son de negocios. Hay maldiciones judiciales, escritas la noche antes de un juicio. Que el abogado de mi oponente se confunda, que las palabras se le tuerzan en la boca, que al juez le parezcan vacías, que olvide los nombres y los hechos. No es una súplica delicada, es una orden dirigida a seres con poder en pasillos que los humanos no pisan. El plomo pasa de mano en mano, se dobla como si encerrara un insecto peligroso y cae al fondo de un lugar húmedo donde el sonido desaparece rápido. Arriba, el amanecer sigue su curso. Abajo, se espera que otra lógica comience a trabajar. Y están, cómo no, los amarres. Quien haya visto a alguien perder el sueño por amor, entiende el tono de estas tablillas. Que no duerma, que no coma, que me busque, que mi nombre esté en su lengua como sal. No es una carta romántica, es una técnica. Se puede añadir un mechón de cabello, una figurilla con brazos atados, un clavo atravesando un punto que representa el corazón. Se entiende que los símbolos, cuando se manipulan con la ceremonia justa, operan. La ciudad también respira ese pulso. De día, fórmulas legales. De noche, fórmulas que cruzan puertas que no vemos. La elección del lugar es parte del mensaje. Los pozos no son solo agujeros para agua, son bocas hacia abajo. Las fuentes están dedicadas a divinidades locales. El agua es vehículo, memoria móvil que toca piedras y dioses. Las tumbas son postas de entrega al correo de los manes. Depositar la tablilla en esos sitios no es esconderla, es entregarla a una red de tránsito espiritual. Por eso, muchas incluyen letras al revés y símbolos. No escriben para los vecinos, escriben para lo que vive en la oscuridad. Pero no pensemos en un mundo aparte del oficial. Roma nunca separó del todo magia y religión. Había una frontera, sí. Religio era el culto medido, regulado, realizado en su tiempo y forma. Superstitio era el exceso, lo que inquietaba a las élites porque desordenaba la ciudad. Y sin embargo, el mismo ciudadano que ofrecía incienso en un altar público podía, en privado, doblar plomo para un asunto urgente.
El Estado podía desconfiar, pero la práctica persistía, porque respondía a necesidades que los templos no resolvían con suficiente velocidad. Amor, justicia, dinero, ¿funcionaban? Esa pregunta exige otra. ¿Qué significa funcionar cuando hablas con dioses infernales? Si el rival perdía el juicio por sus propios errores, el autor de la tablilla veía confirmada la eficacia. Si el amante volvía, por cansancio, nostalgia o casualidad, la tablilla reclamaba su mérito. Muchos rituales viven de esa lógica de confirmación. Pero más allá de la eficacia literal, las deficciones funcionaban como control. Reducían la ansiedad en una ciudad enorme. Daban la sensación de haber hecho algo más que esperar. Y entonces, el mundo volvía a ser un poco gobernable. Imagínate ahora el proceso técnico. Alguien compra una lámina de plomo barato, quizá recuperado de tuberías viejas o de desechos artesanales. Con un punzón, escribe letras compactas. Cuando falta espacio, sigue en los bordes, ajustando la petición como si el plomo fuese un cuaderno precioso. Dobla, clava, ata con un hilo y camina hacia un santuario donde nadie pregunta mucho a esas horas. Deposita la tablilla con otras, porque rara vez está sola. Los templos son buzones llenos de pedidos. Entra el agua, el frío, el silencio. El plomo se queda. El pedido baja. El contenido de algunas tablillas sorprende por su precisión. Listan nombres, oficios, señas. Otras, en cambio, son deliberadamente crípticas. Una retícula de signos, palabras que parecen espejos, sílabas que no significan nada para el lector común. Esa oscuridad no es un error. Es una forma de dirigir el mensaje a destinatarios no humanos y, de paso, ocultarlo de vecinos indiscretos. La opacidad es parte del poder. Si no entiendes, no puedes defenderte ni neutralizar el rito. Y sin embargo, las de ficciones no pintan a Roma como una ciudad de sombras vengativas. Pintan una ciudad competitiva, donde la economía, los afectos y la reputación se juegan al límite. El mercado no es un paseo, es una pista donde todos corren y algunos deciden llevar un clavo escondido. El foro no es solo discursos, es una guerra de memoria y lengua. El amor no es solo deseo, es inquietud que busca estructura. El plomo ofrece una estructura portátil y clandestina. Hay una dimensión ética que no podemos evitar. ¿Qué clase de mundo necesita maldiciones para funcionar? Uno donde el individuo siente que las reglas públicas no bastan, o porque son lentas, o porque están sesgadas, o porque la fortuna tiene demasiada mano. Las de ficciones son el anticipo de todas las prácticas modernas con las que tratamos de doblar al azar. Amuletos, rituales discretos, supersticiones privadas. Cambian los materiales. Persiste la idea de que el mundo escucha si le hablas con el código adecuado. Podría parecer que este universo pertenece al margen, pero la arqueología nos devuelve otra imagen. Muchas tablillas aparecen en conjuntos, cerca de manantiales o recintos con gran tránsito. No son rarezas aisladas, son una capa cultural. Y al leerlas, aparece la voz de personas que rara vez protagonizan los manuales. El aprendiz que quiere ascender, la vendedora que quiere que vuelvan sus clientes, el acusador que teme sudar en el estrado, la amante que quiere que la nombren en voz alta. Son textos cortos y, sin embargo, dibujan vidas enteras. Piensa por un momento en el gesto de doblar. Doblar un papel moderno es cerrar un mensaje. Doblar plomo es condenarlo a permanecer. No espera respuesta, espera efecto. Por eso muchas tablillas se cierran sobre sí mismas como una caja sorda, y el clavo que las atraviesa busca algo más que fijarlas. Busca traducir en hierro la intención de atar. Y cuando se sueltan de la mano al borde de un pozo, lo que cae no es solo metal, es una apuesta. Magia, religión o ambas. La respuesta más romana es depende. Depende de quién lo mira, desde dónde, con qué intereses. Para quien recurre a la tablilla, es una herramienta.
Para el sacerdote del santuario, quizá un flujo inevitable que convive con el culto oficial. Para el jurista, un problema si desordena el foro. Para nosotros, una ventana. Por ella vemos la ciudad por dentro, sin mármoles ni discursos, con su miedo y su deseo convertidos en técnica. Hoy, cuando leemos esas letras invertidas, sentimos dos distancias, la del idioma y la del tiempo. Y sin embargo, entendemos el fondo sin diccionario. Alguien quiso mover el mundo a su favor y eligió un atajo. Ese atajo no derriba templos ni inventa leyes. Se cuela por debajo. Roma fue capaz de contenerlo sin romperse. Tal vez por eso nos fascina, porque revela cómo una civilización poderosa también vivía en voz baja, negociando con lo invisible. Así que aquí te dejo una pregunta, la misma que cerraba tu short, pero ahora con el eco de todo este viaje. Cuando miras una tablilla de plomo doblada y clavada, ¿ves magia o religión? Tal vez no importe el nombre. Tal vez baste con recordar que para quienes la arrojaron, aquello era esperanza en estado metálico. Si este tema te intrigó, suscríbete, activa la campana y cuéntame en comentarios, ¿magia, religión o ambas? Comparte el video con quien ama Roma y los ritos antiguos.